Les cuento. Esta charla de hoy está pensada en dos términos, ¿no? Como su título lo indica, ustedes vieron que se llama caja de herramientas e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hacíamos, hasta este año, hacíamos historia y caja de herramientas, que ustedes eso lo tienen bien ubicado en el módulo, ¿no? Ustedes tienen el segmento que se llama caja de herramientas y otro segmento del módulo que se llama historia. La parte de historia, hermoso fragmento del módulo, ¿no? Bien, perfecto, tenemos ahí muy bien escrito además. Claro. Bueno, desarrollábamos un poquito eso y después pasábamos a trabajar sobre algunas características propias del funcionamiento de la escuela y algunos recursos sobre los que también ya hemos hablado. Hemos hablado sobre todo en clase, en la primera clase y en la segunda, sobre lo que son las políticas de bienestar y demás. Pero este año hemos decidido hacer una alternativa, cambiar ciertas lógicas y correr un poquito del centro de la escena a la historia, aunque es la parte preferida del titular de la materia, y trabajar con otras cuestiones. Este año vamos a empezar con esto de inteligencia artificial, que es un tema que nos preocupa mucho, y ahora va a venir el profe Sánchez Viamonte, que es el que va a hablarnos de inteligencia artificial. Espero que presten atención porque es un tuerca total el profe y si se concentran van a poder disfrutar mucho la charla. Y yo mientras tanto hablo un poquito de esto de caja de herramientas, que sí lo dejamos para este año, lo que sacamos es lo de historia. Entonces yo les pongo acá unas diapositivas. Hay temas que yo creo que no necesitamos ahora replicarlos, como esto del SIU y la diferencia entre SIU y campus, porque ustedes ya la conocen, pero sí me interesaba esto, porque nosotros este año por primera vez, ustedes también lo escucharon esto, somos facultad. Antes no éramos facultad, ¿sí? Antes, ustedes esta parte ya la cursaron, ¿sí? ¿Cuáles son, díganme ustedes, porque yo me olvidé, cuáles son los órganos de gobierno, de cogobierno de la universidad? ¿Asamblea qué? Universitaria y Consejo Superior. Bien. Esos son los cuerpos colegiados, ¿sí? En esos cuerpos tienen representación cada uno de los cuerpos universitarios. Hablamos mucho de las cuerpas en esta charla. ¿Cuáles son los cuerpos universitarios? Son 4. Docentes, estudiantes, graduados y no docentes, trabajadores universitarios o no docentes, ¿sí? Entonces, en cada uno de los órganos colegiados que tenemos una representación de todos estos cuerpos universitarios. ¿Se acuerdan cómo estaba compuesta la asamblea? Bien. Eran 114 y ahora van a ser, en la próxima asamblea que se cite, ¿cuánto van a ser? Eso no lo escribimos en el módulo, les hicimos trampa. Pero eran 12 de cada unidad académica, más... Y el rector. No. Uno no. 3 no docentes y 3 más, que ¿quiénes son? No, pero me están faltando 3 no docentes, dijimos 12 por facultad, que ahora vamos a ver cuántas facultades hay, más 3 no docentes, más 3 ¿qué? ¿Alguien dijo algo por allá?
No. No. Estoy segurísimo. ¿Eh? No, ¿profesores de qué? ¿Eh? Preuniversitario. ¿Cuál es el colegio preuniversitario? El Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Sí? ¿Lo conocen? Está a cada 5 cuadras. ¿Sí? Bien. Entonces, claro, ustedes, incluso en el examen, tuvimos que poner que había 114, ¿no? Pero ahí no contábamos ¿qué? ¿Los 12 de dónde? De la Facultad de Medicina, porque era nueva. Entonces, nuestros asambleístas que fueron votados antes de escribir después de escribir el módulo, no estaban en la cuenta esa, porque el año pasado no teníamos asambleístas de medicina. Este año sí tenemos asambleístas de medicina. O sea que a partir de este año, los asambleístas van a ser 126. ¿Sí? Porque son 114 más 12. Bien, yo sé sumar hasta 126. Bien, entonces, eso es la asamblea universitaria. ¿Se acuerdan del Consejo Superior que ustedes mencionaron? ¿Cómo era la composición? De a uno, porque si hablan todos a la vez no entiendo. ¿Eh? ¿Y qué más? Eso por cada facultad, ¿no? Sí, ¿y qué más? Bueno, no los voy a hacer pensar más porque están muy cansados, se ve. El decano de cada facultad, un docente de cada facultad, un estudiante de cada facultad, un graduado de cada facultad, y además de eso, que son 10 por 4, 40, además de eso, tiene 2 trabajadores no docentes y 2 representantes del colegio universitario, preuniversitario, ¿sí? Entonces, esos espacios son los de la universidad. Hay otro espacio que es el cogobierno de la facultad, que ¿cómo está compuesto? ¿Cómo se llama? Sesionó antes de ayer. Consejo académico, muy bien. El consejo académico, ¿cómo está compuesto el consejo académico? 6 docentes. Ah, no vale, lo está leyendo. ¡Qué tramposa! No, a ver, bueno, 6 docentes, ¿qué más? 6 docentes, 4 estudiantes y 2 graduados. Bien. En el año 2013, un representante del cuerpo personal universitario. Bien. Sí, no es ADUM. Una cosa es el representante de cogobierno y otra cosa es el gremio. Son cosas distintas. Y si fuera así, sería APU, que es el gremio de los trabajadores no docentes. ¿Sí? Pero eso está buena la confusión, porque los representantes del cogobierno de los docentes no son los representantes del gremio. Son otras personas. ¿Sí? Incluso son opositores en el gremio algunos. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con los representantes del cogobierno de los estudiantes. Nosotros tenemos 4, dijimos 4 estudiantes, más sus suplentes, ¿no? 4 estudiantes. En la última elección ganó una agrupación. ¿Esa agrupación cuánto se llevó? 3. O sea, 3 representantes van para la primera minoría, se llama, para la agrupación que saca más votos. Y la agrupación que sale segunda se lleva un representante si llega al mínimo, que es el 25%. ¿Sí? Entonces hay mayorías y minorías. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros trabajamos este concepto de caja de herramientas, trabajamos sobre un montón de instrumentos que ustedes tienen, que ahora vamos a revisarlos, que son decisiones políticas. ¿Sí? Son decisiones políticas. Y ustedes dirán, otra vez vienen con la política acá en la universidad. Y sí, nos pasa eso. Hay decisiones políticas. Nuestra universidad, mientras saludamos y le damos la bienvenida a nuestro profe Julián Sánchez Viamonte. Hola Julián. Gracias por venir. Andá descansando que hacemos esta partecita y ya te toca. Decíamos, nuestra universidad ha tomado decisiones para lo que se denomina el bienestar de la comunidad universitaria, ¿sí? En el caso de la universidad,
¿sí? Esas políticas, esas decisiones se canalizan a través de la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el caso de la Facultad de Medicina, hay una Secretaría de Bienestar Estudiantil que es de la facultad, ¿sí? Que no tiene secretario, tiene subsecretarios, ¿no? Ahí dice. Y nosotros además tenemos el programa integral de acceso, acompañamiento y permanencia, que es una de las herramientas que nosotros para aplicar las decisiones que tomamos en esa política. ¿Cuáles son esas decisiones? Esta es la parte de caja de herramientas. Esto que nosotros ya estuvimos hablando en las charlas para ingresantes en noviembre y que seguramente vieron en la primera clase, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de becas se llaman becas de bienestar, ¿sí? ¿Para qué sirven? Para que si un estudiante tiene una dificultad social o una necesidad básica sin cubrir, la universidad le dé una mano, ¿para qué? Para que no deje de estudiar por un problema que tiene, ¿sí? Para que la decisión de dejar la carrera no tenga que ver con problemas puntuales y específicos. ¿Es infinito? ¿Son infinitos los recursos que pone la universidad para eso? No, justamente son todo lo contrario, son finitos, ¿sí? Son finitos en términos de concepto real, tienen un fin, pero además son finitos en que son delgados, ¿no? Pero los esfuerzos los hace igual la universidad. Entonces, tenemos un servicio social universitario que se ocupa de las becas. La semana que viene, en la charla que se hace la presentación de las cátedras de arte y FSH, va a venir la gente de servicio social universitario. ¿Por qué? Porque la semana que viene abren la convocatoria de las becas para ingresantes. O sea que si alguno de ustedes considera que le viene bien tener una mano, pide la beca. Hay todo un sistema, lo van a explicar los trabajadores del Servicio Social Universitario la semana que viene, pero ¿para qué es? ¿Es para todos, vamos, pedimos la beca? No, es para los que lo necesitan. Entonces los trabajadores sociales del Servicio Social Universitario van a evaluar todas las solicitudes y van a hacer una cosa que se llama orden de mérito. El orden de quién merece los recursos que hay dando vueltas. Quién lo merece más y quién lo merece un poco menos. No quiere decir que alguno no lo merezca. Quiere decir que hay necesidades más urgentes. Entonces se le otorgan las becas a los que están hasta cierto nivel en el orden de mérito, porque hay una cantidad de becas, como dijimos, finita, ¿sí? Pero además de eso tenemos otras políticas de bienestar que es importante que ustedes sepan. Las repaso muy someramente, porque algunas ya las saben. Programa de discapacidad y equiparación de oportunidades. Ustedes van a ver que tenemos compañeros de ustedes que por ahí les toman un examen diferente, tiene que ver con las directivas estas. Por ahí necesitamos, hay una comisión, a ver si alguien me dice qué comisión es, del ciclo inicial, que estaba preparada para cursar arriba y tuvimos que cambiar el aula para cursar abajo. ¿Qué comisión es? La 9, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Tenemos un compañero que tiene problemas de movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué? Sí. Bien, hicimos un enroque. Eso es una solución fácil. Hay otras soluciones que no son así de fáciles. Ojalá todas las soluciones que tenemos con los problemas que nos traen nuestros estudiantes se resuelvan cambiando 2 comisiones de aula. Después, cuando empiece el año y en vez de tener todas comisiones de una sola materia, tengamos 40 materias dando vueltas, cambiar un aula es una cosa absolutamente crítica, ¿sí? Otra que ustedes van a poder disfrutar desde dentro de poco, el comedor universitario, ¿sí? Año 2010 más o menos, la universidad decidió abrir un comedor universitario. ¿Saben dónde queda? Acá en la esquina. Acá en la esquina está la central del comedor universitario, ¿sí? Está el comedor universitario, caminan un poco más, está la biblioteca, ¿sí? Que ahí está, biblioteca central. Acá, biblioteca central. Son todas políticas que tienen que ver con ¿qué? Con que ustedes accedan a lo que necesitan para estudiar. Los libros o el almuerzo. ¿Es gratis? No, no es gratis. ¿Es barato? Es re barato. El año pasado estaba a 3.000 pesos el menú.
a fin de año. A principio de año estaba a 1.600, 1.500, una cosa así. Era una bicoca y era un menú, un señor menú, una cosa digna para comer, ¿no? ¿Para docentes también? Para docentes también, pero no sale lo mismo, sale más. ¿Sí? Y de acuerdo a la dedicación, y para los trabajadores universitarios también. Bien. Pero ahí ella nos dijo, y en la esquina de medicina también hay uno. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, medicina, dijo, bueno, también tenemos que tener un comedor cerca, porque si no nuestros estudiantes se tienen que venir al complejo universitario para comer y no llegan, ¿sí? O si no tienen que ir a derecho a comer, que también nos pasaba que iban a derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Medicina alquiló un local en la esquina, ¿sí? En Ayacucho y España, ¿sí? Y pusimos una sucursal del comedor universitario. Viene el mismo personal de acá, ¿sí? Después estuvimos ahí arreglando para ver quién iba, quién no iba, cuánto personal de seguridad, cuánto personal de limpieza. Todo eso, ¿saben cómo se resuelve? En una gran mesa donde la gente tiene intereses distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense, los trabajadores quieren trabajar, tener que les paguen las horas que les corresponden por el trabajo, que les paguen dignamente, pero los gestores, el decano de la facultad quiere que esté abierto la mayor cantidad de tiempo posible y que la mayor cantidad de estudiantes consuma ahí. Y el señor del comedor, el director del comedor, de acá, de la central del comedor, quiere que nosotros le digamos cuántos chicos van a comer por día, así no desperdicia menúes. ¿Sí? Cada uno tiene el interés que tiene. Ahora, ¿cómo se ponen de acuerdo? En órganos colegiados donde se sientan y discuten. ¿Sí? Por eso es que hoy hablábamos de la composición de los órganos colegiados. ¿Sí? Ahora, la semana pasada, esta semana, hubo una sesión del Consejo Académico y aprobaron unos reglamentos, se aprobaron algunas cosas y no opinaron todos lo mismo. Votaron, discutieron, intentaron ponerse de acuerdo, expresaron sus opiniones y después resolvieron votando. O sea, la postura que obtuvo más votos es la decisión que se tomó y la que obtuvo menos votos es la que no se tomó. Y así de sencillo. Y así se toman todas las decisiones. Nosotros estamos hoy acá porque ese procedimiento se dio miles de veces para que nosotros pudiéramos estar acá. ¿Sí? Entonces, dispositivos que tenemos, que no mencioné, Departamento de Orientación Vocacional, vamos a tener más desarrollo sobre eso en algún momento. Ahora está mucho más centrado en la transición entre colegio secundario y universidad. Programa Integral de Políticas de Género y Protocolo de Actuación en caso de violencia de género. Son dispositivos que si ustedes los necesitan están a mano. Y el Departamento de Educación Física y Deporte que, no, listo, era solo, a ver, acá, que tiene distintas actividades, esto también se los mencionamos, estuvimos en charlas, que tiene actividades recreativas, actividades competitivas básicas y actividades de alta competencia. ¿Sí? Todos los años hay torneos regionales con las universidades de la región y todos los años hay torneos nacionales con universidades de todo el país y cada tanto, realmente no lo sé cuándo, hay encuentros internacionales, ¿sí? Donde va nuestra universidad representada y compiten en alguna disciplina, pero ya estamos hablando de alta competencia. Y en el nivel de la recreación tenemos un montón de posibilidades que van desde navegación a vela, buzo, a los deportes más requeridos, vóley, fútbol, handball, a ver qué veo acá, básquet, natación, ¿qué? Yoga, sí, tenis, hockey, rugby, sí, hay un montón de posibilidades deportivas. ¿Por qué? Porque para la lógica de nuestra universidad, la formación integral implica también el cuidado del cuerpo y la recreación, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí a mano, acá estos son los requisitos para sacar el
El carnet, apto físico, un certificado de alumno regular o recibo de sueldo, si sos docente o trabajador no docente, y fotocopia del DNI. La Secretaría de Deportes queda, ¿vieron que ustedes para entrar bajaron una escalera? Bueno, en el medio del patio hay otra escalera que baja, ¿sí? Directamente desde la puerta. Bueno, ahí abajo está la Secretaría de Deportes. Esto parece un poco más. No, esto ya está acá. La página... Sí, acá. Esta es la página de la universidad. Acá tienen toda una serie de elementos que hacen a la caja de herramientas del estudiante universitario, ¿sí? Estos elementos son, digamos, los diversos espacios institucionales que tienen que ver con el bienestar, pero también tienen que ver con la extensión. Muchos de ustedes esta semana, todos ustedes esta semana están teniendo la visita de los centros de extensión o de las actividades de extensión. Hoy armamos la carpa en el patio para que pudieran tener una charlita ahí con los estudiantes que participan de la actividad de la carpa Promover Salud, ¿sí? Bueno, toda esa información la encontramos en la página de la universidad o en la página de la facultad, ¿sí? Ven, acá tienen todas las herramientas que ustedes van a necesitar a nivel técnico. ¿Por qué queríamos...? Y esto que no lo hemos hablado mucho en la cursada. El gestor de aulas, ¿sí? Esto es una maravilla, chicos. Ustedes, voy atrás. Ustedes por ahí no le prestan mucha atención, pero acá en donde dice, allá arriba, a ver, coordinación, acá, ahí donde dice coordinación, pueden acceder al gestor de aulas. Y ahí saben dónde cursan. Que ahora, de vuelta, es fácil, porque estamos un mes, todas las aulas están ocupadas por nosotros, pero después se complica un poco más, porque todas las materias tienen aulas distintas cada día, y de golpe tenemos una actividad nueva, ¿sí? Y esa actividad desplaza a una cursada del aula y se reacomodan varias aulas. Entonces yo llego a mi aula a cursar y no están, no sé, los de medicina nuclear dando un seminario para graduados. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi teléfono, miro el gestor de aula y me entero dónde me toca cursar hoy, ¿sí? Al menos eso es el ideal. Hay veces que las cosas no funcionan, pero bueno, para eso está. Listo, yo creo que... después, perdón. Esto era como una pequeña introducción para retomar lo que nosotros teníamos en el concepto de caja de herramientas en años anteriores, ¿sí? Pero este año lo que nos interesa, sobre todo, es innovar en las temáticas que hacemos en esta charla. Y el profe, que ahí se sentó incluso amablemente a pasarme las diapositivas, el profe vino... hoy exclusivamente para esto, él no vive en esta ciudad, y vino un día antes, mañana toma exámenes, vino un día antes para ocuparse de acompañarnos a nosotros y se preparó una presentación que ahora la voy a poner, y yo la voy a pasar sobre la temática de inteligencia artificial, así que le agradecemos. Él se llama Julián Sánchez Viamonte y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. A ver, calculo que ninguno o muy pocos de los que están acá hoy no conocen o no han escuchado algo relacionado a IA. Si yo les pregunto ahora a ustedes, muchos por ahí me van a contestar que usan algunas cosas de IA y es todo IA, 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 porque viene siendo un bombardeo casi constante en distintos medios, redes sociales, dispositivos, celulares, computadoras. Todo lo que esté hoy relacionado a la tecnología está IA mediado. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, a tal punto esto
que yo me pongo del lado de médico porque de base soy médico. Después me empecé a autopercibir de otras cosas, pero de base soy médico. Y ustedes están ingresando a una carrera de medicina. Y van a empezar a ver que hay cuestiones que la medicina las maneja de una forma y el saber popular de otra. Y eso lo van a ir incorporando tanto ahora en el curso de ingreso como en las materias que vayan desarrollando. Pero acá hay un punto, desde hace un año, 2, pero sobre todo el año pasado, y lo que vamos a ver a partir de este, hay un punto de inflexión, y que es que la IA empezó a permear, a atravesar la mayoría de los contenidos de la medicina. Hasta hace muy poco era un lugar donde no había algo de esto ya. Bueno, acá el objetivo que me propuse para con ustedes hoy es tratar de mostrarles qué es esto que hablamos de IA, qué características le van a servir el día de mañana en forma muy general, porque es para que ustedes tengan una primera aproximación, pero sobre todo, qué uso le van a dar dentro de lo que es la carrera, qué fortalezas, qué limitaciones van a tener, qué cosas tienen que ver al usar distintos tipos, vamos a decirlo así, de inteligencia artificial. Así que vamos a recorrer un ratito. Gracias. Sí. Este mensaje que parece apocalíptico, ¿les parece apocalíptico? ¿Vamos a ser reemplazados por un robot en el 2030? Hoy vemos videos en cualquier red social que aparecen robots que hacen maravillas. ¿Los han visto los robots chinos? ¿Vieron el desempeño que tuvieron del Año Nuevo Chino 2025 al Año Nuevo Chino 2026? Vamos a desaparecer, nos van a comer los robots. Bueno, no. ¿Eh? Sí, Terminator. No, esperemos que no. Y todo indica hoy que no. Pero eso empieza a hacer mucho ruido. Porque ya está, el año pasado era, mirá qué lindo, cómo se mueven. Hoy son gimnastas los robots. Pero esto sí, en nuestro micromundo que es la salud, porque a veces a los médicos y el modelo médico hegemónico y que vemos todo a través de una... que no pensamos en otra cosa. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos? ¿Va a reemplazar a los profesionales que se llaman de servicios? Hay una gran discusión. No lo tenemos claro hoy, pero sí lo que tenemos claro es que los profesionales, lo digo en general, pero los médicos que no usen IA y que no interpreten el uso de la IA, van a estar en problemas. Y ya empieza a verse eso en la práctica. Ya empieza a verse en una escala pequeña en nuestro país ahora. Pero si lo comparamos en una línea longitudinal del 2025 a lo que va de 2026, ya hay cambios. Pasa la siguiente. Un poquito de historia de qué va esto de la inteligencia artificial. Pero antes de ir a la historia vamos a tratar de definir muy someramente, muy acotadamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Una definición muy práctica les voy a dar. Son sistemas de información que tienen la capacidad de resolver problemas en forma autónoma o semiautónoma. Esos sistemas de información pueden tener distintas características, vamos a mostrar algunas cositas, porque les va a servir a ustedes para ver qué herramientas
como dijo Carlos, esa caja de herramientas, esto también es una caja de herramientas. Por ahí con cuestiones más técnicas, pero también es una caja de herramientas y la tenemos que ver así, al menos en una visión general. Después para profundizar, siempre va a haber tiempo, pero en forma general, como una caja de herramientas, que sirve para resolver problemas. Sirve para resolver problemas. Y los problemas pueden ser de tipo textuales, visuales, auditivos o una mezcla de ellos. Incluso de movimiento, que ahí tenemos robots, pero tenemos realización de video, tenemos realización de audio. Lo más común, que son hoy los grandes modelos de lenguaje, como Gemini, GPT, etc. Pero todo eso que hoy, digamos, está en la mesa o en los dispositivos celulares de todo el mundo, nace en la década del 50 con una idea que se llama el test de Turing, que es, Turing fue un matemático inglés muy conocido, se hizo una película, por ahí la conocen, que el tipo lo que hizo, lo que descubrió fue una forma de descifrar información a través de técnicas que se llaman criptográficas. El nacimiento de la criptografía, de parte de lo que se llama la seguridad informática, ¿se escucharon hablar? Viene de hace casi 80 años atrás. Esas fueron las primeras ideas. En la década del 60 nace lo que es el concepto de la neurona o el perceptrón. Esa fue la definición. En 1956 sale lo que es el perceptrón, que era una entrada, un procesamiento, una salida. Había un estímulo, un procesamiento, una salida. ¿Por qué se llamó perceptrón? Porque viene de los conocimientos que había en ese momento sobre lo que era el funcionamiento del sistema nervioso humano. Y se quería emular, imitar a la inteligencia humana. En ese momento se entendía que nosotros recibimos estímulos del exterior, esos estímulos son datos. Los procesamos acá adentro o en alguna otra parte del cuerpo, pero fundamentalmente en lo que es el sistema nervioso central, y hay una respuesta. Esa respuesta es motora, sensitiva, etc. Eso es lo que describió originalmente la inteligencia artificial. Fue evolucionando de ser una sola neurona a ser 2, 3, 4, hasta llegar a ser millones de neuronas que están interconectadas, que no son neuronas, estoy haciendo la analogía con neuronas. Tendrían el comportamiento, en teoría, pongo muchas comillas, de lo que sería una neurona. En la década del 70, ahí cuando nací, en esa fecha nací, aparece lo que se llaman sistemas de reglas. Por ahí ustedes escucharon hablar en algún momento, si tiene tal cosa, pasa esto, si tiene tal otra, pasa esto otro. Algoritmos, ¿les suena eso? Lo van a usar, se los comento ahora como entrada, a lo largo de la carrera de medicina los van a ver muchísimo, porque son una parte, un andamiaje muy importante de algo que es central para los médicos, que es el razonamiento clínico. El razonamiento clínico tiene varios componentes, uno de ellos es la algoritmización de la toma de decisiones. O sea, posicionarse y ver condiciones lógicas. Si tiene tal cosa, voy acá. Si no tiene tal cosa, voy acá. Eso nosotros lo hacemos de forma consciente. Las máquinas no. Gran diferencia entre nosotros y las máquinas. Todavía el fenómeno que se entiende por conciencia, que nosotros no sabemos todavía qué es la conciencia.
Pero sí sabemos que las máquinas no tienen eso que no sabemos qué es. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Un poco más de definiciones para tratar de empezar a ejemplificar. Inteligencia artificial es, como decíamos cuando éramos chicos, composición la vaca. Escribí de algo. Inteligencia artificial es todo. Lo que engloba qué. Y sobre todo, estas dos grandes partes, sobre todo esta última, que es lo que nos llevó a estar hoy hablando acá. El machine learning, el aprendizaje por máquinas, tiene muchos años. Tiene más de casi 50 años. Es de la década del 70. Pero ustedes probablemente no lo escucharon alguna vez hablar de machine learning. ¿Sí? No creo. Deep learning. Menos. Bueno, pero si yo les digo ChatGPT, sí. Bueno, ChatGPT está acá. Machine Learning, ¿saben dónde está? ¿Algún usuario de iPhone por la sala? ¿Cómo se llamaba el enano que tenía dentro hace unos años? Siri. Bueno, Siri era Machine Learning. Un enano, porque si hay en el celular hay enanos, no hay circuitos, hay enanos que hablan. Pasá la siguiente. Bueno, eso que yo les dije hace unos minutos de que era una red neuronal, que eran varias neuronas, bueno, es esto. Esto multiplicado al orden de 1000 o decenas de miles. Para que ustedes se den una idea, el tema de llevar a una escala que la podamos entender, un cerebro humano, 1 milímetro cúbico de cerebro humano fue mapeado. ¿Qué significa mapeado? Se cortó en finas, ultra finas fetas para ver la distribución de neuronas que había, de sinapsis, que son las ramitas que conectan las neuronas entre sí, y axones, que son las prolongaciones más largas de esas ramitas. En 1 milímetro cúbico hay alrededor de 1,2 petabytes de información. La escala de eso, ¿saben cuánto es? Este celular tiene más o menos 1 tera, son 3 pilas de celulares de 3 metros en memoria. 1,2 petabytes de información en 1 milímetro cúbico del cerebro. Mucho, ¿no? Bueno, los grandes modelos de lenguaje ChatGPT tienen, no esa escala, porque no daría la electricidad, no daría un montón de cuestiones físicas de limitación todavía, pero sí tiene muchísimas capas donde el esquema siempre es el mismo. Hay una entrada que puede ser texto, audio, video, presión, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un proceso intermedio, que eso varía, de acuerdo a arquitecturas, etcétera, no importa, y hay una salida. Y esa salida puede ser texto, puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser la respuesta a una consulta médica, puede ser la interpretación de una imagen radiológica, puede ser la evaluación
de un tamizaje, ¿saben qué significa tamizaje? De un cribado, tamizaje de una enfermedad, etcétera, etcétera. Pasá a la siguiente, por favor. Bueno, ¿esto cuándo explotó? Hace 10 años. Hace menos de 10 años. Del 2017 esta parte. O sea, la gran revolución, no sé si alguno es lo suficientemente grande como para recordar que hubo un campeón del mundo, nosotros no contamos, un campeón del mundo de ajedrez que perdió con una computadora. ¿Alguien vivo de acá lo recuerda eso? Garry Kasparov, exactamente. Que medio que se lo trucaron, bueno, pero la cuestión es que el tipo perdió con una computadora. Pero esa computadora estaba entrenada para hacer eso. No hacía otra cosa. Estaba entrenada para hacer, no sabía sumar, la computadora hacía eso. Eso fue 97-98, con el primer, era el Deep, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? DeepSeek. La mejoraron, sacaron Watson, que esto lo deben haber escuchado de algunas películas, tuvo su cuarto de hora de fama. Pero no pasó nada hasta acá. Hasta el 2016-2017, que Google reinventó la inteligencia artificial. Con un artículo que fue el título muy llamativo, que es Todo lo que necesitas es atención. Emulando un poco a la canción de All You Need Is Love, de los Beatles. All You Need Is Attention, era el título. Bueno, ahí se desmadró todo y es el motivo por el cual ustedes están acá escuchándome a mí, yo estoy acá sufriendo las consecuencias, no por ustedes, sino por todo lo que es la revolución IA hoy. A tal punto eso que el año pasado, hace 2 años, 2024, uno de los cerebros de Google ganó el premio Nobel. Esto lo van a ver más adelante cuando empiecen a cursar lo que es, se me sale el nombre de los acrónimos, la que tienen bioquímica. ARTI1. ARTI1. Cuando empiecen a cursar ARTI1, el plegamiento de proteínas, no sé si escuchan aminoácidos, péptidos, bueno, hicieron un sistema, una IA gigante, que predijo el plegamiento de las proteínas, que es uno de los problemas más complejos de resolver en ciencia. Bueno, eso ya se predijo hace 2 años. El equipo que lo hizo ganó el Nobel. Fue en 2024. En AlphaFold fue la empresa fundadora. En 2024 ganaron el Nobel. Pasa al siguiente. Bueno, ¿qué tenemos? Esto es lo que les decía de lo que revolucionó la arquitectura de Transformers, lo de All You Need Is Attention. Hay 2 grandes tipos de inteligencia artificial. Una generativa y otra clasificatoria. Eso es a muy grandes rasgos. La que ustedes consumen habitualmente es la generativa. La que hace audio, video, texto, imagen. De la que tienen novedades casi semanalmente. Si no saca Anthropic el Opus, saca Gemini, y si no saca OpenAI, y si no sacan los chinos genéricos, y así van escalando cada vez más. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente? Crea y sintetiza. Y me detengo acá, en lo de crear. Porque ustedes, acá hago la introducción de lo que voy a hablar un poquito más detalladamente adelante, seguramente han utilizado la IA generativa para contestar preguntas de cuestionarios, para hacer trabajos prácticos.
para sacar una biografía de, ¿no? ¿Puede ser? ¿O estoy inventando? Yo también. Estoy creando una realidad. Sí. Es un uso. El problema no es el uso. El problema es cómo evalúo yo el resultado de eso que se genera. El uso per se como herramienta no es malo como herramienta. Voy a hacer una analogía muy básica. La calculadora, usaron calculadora, usan calculadora. Yo hoy, bueno, ya hace mucho que no sé dividir por 2 cifras, pero entiendo el concepto de lo que es dividir por 2 cifras. Si lo tuviera que hacer a mano, no sé por dónde se empieza. Vamos a lo que sería la IA. Seguramente va a escribir mejor que yo, pero yo soy responsable de lo que estoy tomando que eso escribió. Y tiene que haber un proceso cognitivo de razonamiento, de evaluación crítica al utilizar eso que está creando ese modelo. Porque en líneas generales lo que hacen esos modelos es un refrito. O sea, un refrito que toman cosas que ya estaban, las mezclan de una manera y sale algo que tiene sentido, que es plausible, que es posible, que tiene lógica. No está diciendo burradas. Pero si uno no conoce sobre el tema, le puede parecer que tiene razón y el contenido es nulo. Entonces, algo que encarecidamente les pedimos al usar elementos que generen contenido es la validación del contenido que generan. La evaluación del contenido que generan. No es copiar y pegar. ¿Se entiende? Ustedes, no digo que lo vayan a hacer, pero es muy común decir, listo, lo resuelvo así. Porque eso lo que genera es un fenómeno que ya está establecido, que se llama deuda cognitiva. ¿Saben qué significa eso? Alguien está pensando por ustedes. O sea, yo no estoy pensando en lo que estoy utilizando ahí, pero lo uso porque me es resultadista en el corto plazo. Tengo que entregar esto ahora. Listo, ya está. Pero aprender, razonar, cuesta. Cuesta en términos de frustración, de cansancio, de dolor, de lo que nosotros decíamos horas culo silla. Tenés que estar sentado, leyendo, entendiendo, debatiendo, escuchando. Y eso, estos sistemas te lo dan, no, ya está, ya te lo dan hecho. El tema es que es pan para hoy y hambre para dentro de 5 minutos. Y les vuelvo a repetir, en carreras como medicina, eso es muy, 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 muy peligroso. A tal punto que no hay sistema de IA que funcione solo en medicina. No hay sistema autónomo. No hay sistema no supervisado. A grandes rasgos tienen los que son supervisados y no supervisados. No hay sistema que adolezca de la supervisación humana. Pasa a la siguiente. Pero vamos a algo chévere, como diría una colega. Esto que ven acá, ¿conocen alguno de esos libros? Bueno, Grey's Anatomy por ahí lo conocen de la serie, ¿no?
Eso es muy yankee, muy americano. Nosotros somos más de la escuela francesa, que es Rouvier, Testú. ¿Escucharon hablar de esos nombres? Son libros de anatomía que seguramente vayan a ver cuando empiecen a cursar. Pero estos otros, los de acá abajo, el Guyton, el Harrison, el Cecil, son todos libros que, bueno, yo los tuve. El Guyton, un libro de 1200 hojas, pesaba 1,5 kg. Bueno, hoy el Guyton lo tienen en 45 megas. El Cecil son 2 tomos de 2500 hojas. Es un libro de clínica médica. Ya van por la 27, 28 ediciones. Un libro así, que ya está digital, no sé si se consigue más en papel. Bueno, ahora está todo en un monitor. Todo eso lo pueden tener en un monitor. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, vamos a ver cómo es. Porque ustedes van a ser la primera generación completamente digitalizada de punto a punto. O sea, desde el ingreso hasta que nos vayamos de acá. Ustedes son la primera generación que va a tener tal nivel de acceso a todos los sistemas de IA y probablemente la generación, el año que viene sea más todavía. O sea, se vaya achicando. ¿Por qué les digo esto? Porque van a disponer de herramientas que no había antes. Y esas herramientas se las tenemos que tratar de enseñar. Vamos con un ejemplo. Esto, ¿saben qué es? ¿Se llega a leer de ahí? Notebook dice. Notebook LM. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Alguno escuchó o no? Bueno. Google. ¿Todos tienen una cuenta de Google? Bueno, lo que yo les sugiero es que quienes no la tengan, se hagan de una cuenta. Google es el ecosistema más grande en tecnología y tiene muchas herramientas de IA gratuitas y que para estudiantes les pueden dar suscripciones anuales. Hasta hace un tiempo hubo una suscripción abierta por 1 año para todo el herramental digital. Esta es una de ellas. ¿Qué les permite hacer esta herramienta? Google Notebook. Ingresar texto, producir diapositivas, producir podcast, producir cuestionarios, producir resúmenes, preguntar sobre el texto que suben, o sea, sobre el texto que cargan. O sea, les permite, esto a grandes rasgos, si por ahí es de interés, vamos a hacer una serie de tutoriales, estaba pensado en el CIED. Pero esto les puede servir para poner el libro de anatomía, cargarlo y hacerle preguntas. Y que les haga cuestionarios y los vaya evaluando a ver en qué saben, qué no saben. Incluso lo pueden hacer cruzado. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y es gratuito. Tiene un límite en los archivos, se pueden subir de a 200 megas, pero es más que suficiente. Y ustedes arman sus bibliotecas de estudio por materia. O sea, la bibliografía que por ahí les da la materia ARTI, cualquiera, puede ir a un repositorio de ustedes y le pueden agregar otras cosas, le pueden agregar videos de YouTube, por ejemplo. O otros podcasts, le pueden agregar distintas cosas y ustedes ir
complementando la formación que les están dando en la facu. Pasá a la siguiente. Bueno, un poco lo estaba diciendo, ahora lo defino. Les dije que van a ser la primera corte, la primera generación completamente digital, de punto a punto, pero ese no es eso es lo visible, digamos. Eso es lo que se ve en la superficie. Lo que está en el fondo es esto. Este cambio. Esto es un cambio de paradigma. Un paradigma es algo que estuvo instaurado durante mucho tiempo y de repente, que funcionó durante mucho tiempo, pero que de repente empieza a crujir y se empieza a desmoronar. Bueno, ese paradigma del conocimiento enciclopédico, de que tienen que aprenderse esto así, así y así, esto se tiene que hacer, bueno, empieza hace rato, ¿no? Pero tuvo una aceleración muy grande con estas herramientas, porque estas herramientas lo que permiten es hacer esto, es navegar. Que ustedes están muy acostumbrados al hecho de navegar, ¿o no? Fíjense la cantidad de horas, busquen en su dispositivo, en su celular, la cantidad de horas que están con la pantalla encendida y cómo es la distribución de uso de recursos de esa pantalla. Me juego uno de los dos apellidos que tengo, que el promedio de acá es de 6 horas por día. Y estoy siendo conservador. 4 hasta ahora son las 6 de la tarde. Proporcionalmente el mayor consumo está entre las 20 y las 24 horas. O sea, esto no lo estoy inventando, ¿eh? Esto está bastante bien estudiado. Pero, a ver, ¿a qué voy? A que el cambio en realidad, o lo que tenemos, lo que pretendemos que se empiece a ver, después se fijan, no hay problema, pero les gustó, lo que quiero tratar de transmitirles con esto es que la escuela de la que vine yo, de la que me formé, yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Una facultad clásica, muy especial, con cuestiones así muy dogmáticas, muy de es así, es así, es así, de este paradigma que era la memorización, bueno, eso está cambiando. ¿Por qué? Porque ahora disponemos de herramientas que nos permiten responder preguntas casi a tiempo real, nos permiten resumir libros que eran así, hacerle 2 preguntas y contestar. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, cómo sacarle provecho. La memorización ya sabemos que no sirve para el punto crítico de lo que queremos trabajar como futuros profesionales de la salud, que es el razonamiento clínico, que es el arma que van a tener central. Después están todas las capacidades, la empatía, la relación con el otro, pero el razonamiento clínico es central. La memorización para el razonamiento clínico tambaleaba, porque cuando estaban los casos reales se hacía agua. Bueno, hay que ver cómo empezar a surfear esto, porque es lo que hoy ustedes y todos nosotros estamos viviendo a tiempo real. Pásala. ¿Y qué es lo que nosotros pretenderíamos que sepan, o que aprendan, mejor dicho, no que sepan, que aprendan, con respecto a la IA? A la IA para el estudio, estoy hablando. No el IA para el uso profesional, que es, dentro de unos años, vamos a hablar, si quieren, nos juntamos de nuevo y hablamos. Pero esto es para el estudio. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, hay una
taxonomía, una clasificación muy conocida de Bloom, que elabora, bueno, una pirámide de 7 ejes. No importa. 3 niveles vamos a pretender. Un nivel de entrada. Esto es como los combos, ¿vieron? Papas grandes, papa mediana, gaseosa. ¿Qué es lo que necesitaríamos que todos tengamos el mismo piso? Que todos entendamos de la misma manera. Que todos lo alcancemos. ¿Se entiende? Que sea equitativo. Las habilidades básicas, lo que se llama el uso práctico. No tener la parálisis por tecnología. No sé si escucharon hablar. La parálisis por tecnología por ahí es algo relativamente común, que se asociaba a la gente grande. Decía, ay, no sé prender la computadora. O no sé manejar el celular. O no sé configurar el correo. Eso nosotros lo definimos como competencias digitales básicas. Muchas de las cuales las van a ver en la primera materia que van a tener conmigo, que es tecnologías en salud, TICs en salud. ¿Por qué digo que antes se decía a la gente grande? Porque la gente grande no había tenido acceso a computadoras. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que la población de la edad de ustedes tampoco tiene computadora. Tiene celulares. Entonces tampoco sabe manejar una computadora. O sea, vimos los dos extremos. Eso llevado al uso IA, ¿qué es? Y el uso más común de la IA hoy, ¿cuál es? Preguntarle a un modelo de lenguaje, interactuar con ese modelo de lenguaje, generar un prompt, que un prompt es una instrucción, que tenga determinado formato o determinado estilo, que podamos evaluar en forma crítica el producto de esa respuesta. Eso sería algo básico. Que le podemos agregar otras funcionalidades como configurar imágenes, o que desarrolle imágenes, o que desarrolle un video. Después esa escala puede ir subiendo, pero lo básico sería eso. ¿Qué tenemos como competencias? Y estos son competencias, me permito tomar una licencia como si fuera una línea continua, desde que ustedes ingresan a la carrera hasta que egresen. ¿Qué es lo que pretenderíamos nosotros para con ustedes como futuros colegas? El segundo punto, que puedan evaluar a esa IA. De la misma manera que van a evaluar un tratamiento para una persona. ¿Se entiende? De la misma manera que van a interactuar y van a hacer uso responsable, crítico, de un medicamento. ¿Por qué? Porque hoy ya hay IA para tratamiento. No están al alcance de todos porque tienen un costo prohibitivo hoy. Pero cuando ustedes egresen, lo más probable es que no. Y ustedes van a indicar esto. ¿Me explico? Esos son los dos. El tercer paso lo dejamos para referencia o para expertos, que no sería el alcance que uno pretendería. Pasala. Bueno, 3 cositas de en qué se usa hoy la IA en medicina, como para que les despierte el interés y todos quieran hacer informática médica el día de mañana. Les vengo a vender el servicio. El número 1 es en imágenes. La IA, no sé, ¿escucharon hablar de la FDA?
¿Les suena? ¿ANMAT? ¿ANMAT sí? Bueno, es la FDA de Estados Unidos. Perdón, la ANMAT es lo que sería la FDA en Estados Unidos. Es el ente que regula la incorporación de tecnologías. Un medicamento es una tecnología, una técnica quirúrgica es una tecnología, una técnica de diagnóstico por imagen es una tecnología. Bueno, eso tiene una larga trayectoria de más de 30 años. La primera tecnología con IA aprobada en la FDA fue en el 95. Bueno, del 95 a esta parte ya hay más de 1.600 tecnologías aprobadas. ¿Qué significa que estén aprobadas? Que son utilizadas. Son prescriptas. El 90% de esas son imágenes. Porque la imagen es bastante, si me escucha algún técnico, no sé, las imágenes son bastante más sencillas de entrenar que el texto. Mucho más sencillo, mucho más sencillo. Bueno, ¿cuál es el uso hoy en día? La detección de imágenes sospechosas. ¿De qué? De neumonía, de cáncer, fundamentalmente. Y tenemos en tórax, en mama, en tomografía, resonancia, mayoría de dispositivos de imágenes. Dermatología, anatomía patológica, etc. Otro uso, el descubrimiento de sitios blancos para fármacos. Que esto es el modelado. ¿Se acuerdan cuando les mencioné lo del modelado de proteínas que habían descubierto? Bueno, esto abrió la caja de Pandora y están sacando a pasto nuevos fármacos. Nuevos modelos para fármacos. No sé si saben, el desarrollo de un fármaco, desde que se descubre una molécula que puede llegar a funcionar hasta que ese fármaco está en la calle, lleva entre 10 y 15 años. A veces 20. Bueno, esto acotó lo que es la primera fase, que son entre 5 y 7, a un año. Después hay que probarlos, después eso hay que estudiarlo, ¿no? Lo que se busca ahora, ¿dónde se estudia? Primero en animales, después en seres humanos. Bueno, lo que se está buscando ahora es evitar la fase de experimentaciones en en animales, para generar lo que se llaman gemelos digitales. No sé si escucharon hablar de esa palabra. Un gemelo digital es uno, pero hecho software. ¿Qué es uno? Todos los datos de uno. Y se inventan animales, para no sacrificar animales, y ver cómo va a ser el comportamiento de esos animales virtuales. ¿Se entiende? Eso en 2 años probablemente ya esté. Pasar al siguiente. Esta es la que. En esto trabajo yo, fundamentalmente. El análisis de datos. Cuando ustedes van a un médico o van al hospital, orden impresa o en papel. Historia clínica, impresa o en papel. El bono, acá se la dan ¿están con bono acá? Sí, mixto. Bueno, si van a la farmacia con la receta digital, ¿se las imprimen? Pero si es digital, entonces ¿cómo? Bueno. En algunos lados, pero en otros lo imprimen. ¿Y por qué? Bueno, no voy a meter en esa discusión, pero lo que quiero mostrarles es que el 80% del trabajo en salud es administrativo. Son papeles o procesos mediados por autorización. Pero siguen siendo papeles en su mayoría. Y hay una heterogeneidad. ¿Heterogeneidad por qué? Porque a vos te piden el escaneo, pero a él le piden
el troquel. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque todavía tenemos mucha heterogeneidad en la madurez de nuestro sistema. Para algunas cosas somos muy adelantados, para otras retrocedemos muchos casilleros. Pero en lo que es esto que a ustedes hoy no les va a importar tanto, pero acuérdense dentro de unos años, el trabajo, y esto es algo que nosotros nos hemos propuesto, una crítica que se hace a todas las escuelas de medicina, todas las facultades de medicina, es que no formamos a los colegas para algo que van a hacer toda su vida. ¿Se imaginan qué es lo que van a hacer toda su vida? Toda su vida de médicos, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Alguien tiene idea? Escribir. Van a escribir. Por eso tienen la letra. Bueno, pero ahora tenés historia clínica electrónica. Y también se escribe. No te puedo explicar. Pero escribir, van a escribir toda su vida profesional. ¿Eso lo tienen claro? Si no lo tienen claro, se los estoy diciendo ahora. ¿Y por qué se los digo? Porque siempre contamos la parte bonita, que es la de estar con la gente, evaluar, tratar de llegar a un diagnóstico, que resolverle los problemas de salud o tratar de acompañarlos en los problemas de salud a los pacientes. Pero lo que no, en general fallamos, y fallamos mucho, es a enseñarles a registrar información. Y eso es central. ¿Por qué? Porque la medicina se basa en datos. Llámalo historia clínica, llámalo métodos diagnósticos, llámalo prescripción. Y los datos los tenemos que registrar, no se pueden inventar. A tal punto que el 80%, entre el 80 y el 90% de los datos que están disponibles se llaman ruido de información, pues son todo texto libre y no está digitalizado. Y les debe haber pasado que van a hospitales, toman los datos, después van a otro hospital, les hacen otra historia clínica, después van a un tercero y tienen una tercera historia clínica, pero ustedes son uno solo. Y si van a un banco, si tienen que pagar por Mercado Libre, ¿tienen que sacar 3 cuentas de Mercado Libre? No. ¿Y por qué no se puede integrar toda esa información? Es porque somos médicos. Porque, no, muchos no, pero no se ha llegado. Bueno, acá es donde más margen de mejora va a tener la inteligencia artificial. Este es el horizonte, pero para eso necesitamos de nuestros colegas enseñarles a registrar. Si no, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Vamos a tener buenos sistemas de información, pero no vamos a tener información en esos sistemas. No vamos a tener el insumo. Pasar a la siguiente. Esto, que parece como frase de autoayuda, y un poco lo emula una frase de autoayuda, es la síntesis de lo que les acabo de mencionar. La máquina se va a encargar esto, de escribir y registrar. Nosotros vamos a aportar esto, la semántica, el significado. Y para eso vamos a tener que estudiar y mucho. Y vuelvo a lo que había dicho al principio. El tema de estudiar tiene que ver con horas, culo, silla. Con un proceso que es doloroso, que es incómodo, que tiene agridulces, subes y bajas, que van a enojarse, que se van a poner contentos, que van a querer largar todo, que van a querer volver a estudiar, pero eso forma parte del proceso, eso forma parte del camino.
Pasá la otra. Pasá. Bueno, ¿con qué desafíos se van a encontrar y nos estamos encontrando nosotros al momento de usar cualquier sistema de IA? Primero, no sé si escucharon, que es el que les dije yo, no con estas palabras, pero el que les mencioné hace un rato. El tema de la caja negra o el tema de ser crítico con lo que devuelve cualquier IA. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo. El concepto de caja negra es que hay un ingreso, hay una serie de procesos y una salida. Pero yo no sé qué pasa acá adentro. Y eso, para uso profesional, es muy peligroso. Por eso la IA siempre tiene supervisión humana. Pero para el uso que le van a dar ustedes, también tiene su riesgo. ¿Por qué? Porque si un profesor les pregunta, bueno, ¿y cómo llegaste a eso? Y ustedes usaron IA, no saben qué pasó acá adentro. Por eso les digo que tienen que empezar a cultivar el razonamiento. En su momento va a ser el razonamiento clínico, la evaluación crítica. Tratar de entender qué es lo que hace, por qué lo hace. ¿Me explico? Porque hoy, cualquier examen, justo hoy le compartí en un grupo de colegas, no sé si escucharon hablar el MIR. El MIR es el examen de ingreso a las residencias en España. Bueno, hay unos colegas allá que han puesto un modelo de lenguaje a hacer los exámenes. Hoy el margen de la nota del último 2026 es 98,7 sobre 100. O sea, es muy fácil para una IA hacer exámenes de tipo elección múltiple y lo que se llama encadenamiento lógico. Es muy fácil. Es muy fácil. Antes, hace 2 años nos sorprendía. Bueno, ahora es cosa de todos los días. Ahora, ustedes le pueden dar a una IA para que haga el examen. El tema es que ustedes tienen que saber qué es lo que está haciendo. O fundamentar qué es lo que eligió. Porque el día de mañana van a tener que hacerlo con un paciente. Y la responsabilidad va a ser de ustedes, no de la IA. O sea, todo lo que hagan es responsabilidad de uno. Eso es ejercicio profesional. Y en el contexto de un examen, nosotros les vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué hiciste esto? ¿O cuáles son los fundamentos? ¿Cómo lo argumentás esto? ¿Cómo lo explicás? Pasá a la siguiente, Carlos. El otro problema, que esto lo estamos viendo nosotros bastante acá, que son los sesgos de entrenamiento. La mayoría de las IA están entrenadas con datos que no son de acá. Cuando digo de acá, me refiero a América Latina. Y eso, para ciertas cosas, no está mal, pero para otras sí puede estar mal. Sobre todo cuando quieren emplear la IA con vocabulario regional. Pregúntenle a cualquier modelo de lenguaje que les hable con algún neologismo, con alguna palabra de uso local. No sé, ahora de acá no sale ninguna, pero que sea propia de acá. Corte. A ver qué les contesta, a ver si lo entiende. Como era en las series el español neutro. Bueno, eso a ustedes hoy, al momento de entregar una actividad, los puede delatar, por decirlo de alguna forma.
vuelvo a lo que les dije ya 2 o 3 veces. Revisen todo lo que hagan con una IA. Entregan trabajos prácticos escritos en puertorriqueño. Eso es lo que dice el profe. Y nosotros no leemos y nos damos cuenta. Exactamente. Con giros idiomáticos que no son de acá. Y uno lo ve. Fui a nadar a la alberca. Y esto, que es la madre de todos los problemas, o sea, así como dijo el tío Ben, un gran poder implica una gran responsabilidad. Acá pasa algo más o menos así. Son buenísimas las IA de consumo que están habitualmente utilizando ustedes. ¿Cuál es el problema más grande que tienen? Inventan. O lo que se llama técnicamente como una alucinación. Eso es una característica de cómo están armadas. Son inevitables las alucinaciones. Se pueden poner algunas, lo que se llaman guardarrails, que son para que no delire tanto, pero no pueden desaparecer por cómo están construidas. Es inherente al diseño. Entonces, comentario por 4ª vez debe ser. Revisen todo lo que devuelve la IA, porque tiene la facilidad de inventar muy, pero muy a mano. Y otra cosa, eso de inventar se ve con mayor frecuencia cuanto más larga es la interacción. ¿Se entiende? O sea, cuando ustedes más tiempo se encuentran hablando en la misma sesión, más chance tiene de perder el hilo, lo que se llama el contexto, y empezar a salir para cualquier lado. Por eso, la verificación humana siempre. Se llama, bueno, de decir pavadas o paparruchadas. Se inventan. Junta cosas, tienen sentido y largan. Ustedes no revisan. Y esto, a ver, ya está documentado en juicios. Que hay abogados que empezaron a escribir y la IA inventó fallos. ¿Se entiende? Y lo copiaron y pusieron fallos inexistentes. Bueno, inhabilitaron a esos abogados. Imagínense si un médico hace eso, que lo han hecho, pero digo, las consecuencias son muy graves. Lo mismo, piensen ustedes como estudiantes, es a un desaprobado. ¿Está? Pasa. No, perdón un segundito. Estas 4, pero las 3 primeras competencias de acá, o 3/4 de la pantalla, son, si ustedes dicen, no, estamos en curso de ingreso de medicina, y ¿les parece que tiene algo que ver con ustedes como estudiantes y eventualmente el día de mañana como profesionales? ¿Los representa en algo esto? ¿Les pega, los interpela, les dice, che, puede ser o no?
Sí, incluso es muy bueno esto que mencionás, porque antes existía Google. ¿Se acuerdan de Google? Preguntale a Google. ¿Googlear? Googlear es un término aceptado por la Real Academia. O sea, no es una palabra, bueno, es una palabra que se inventó, pero ya está aceptada. ¿Qué ventaja tenía Google? Que vos decías, no, tengo esto, y te decías, ah, sí, es cáncer. Siempre era traumático. Es más, hay memes históricos, tiene cáncer de SIDA, decían. ¿Cómo? Pero eran cuestiones absolutamente ilógicas. Entonces, alguien con un poquito de idoneidad podía entender que estaba diciendo una paparruchada, una pelotudez. Acá no. Acá el sentido de lo que se llama plausibilidad. ¿Es posible esto? Sí. Tiene sentido. Se nos confunde con nuestro andamiaje lógico. Porque es muy parecido a la forma que tenemos nosotros de aproximarnos al conocimiento. Sí. Una anécdota que yo soy hemoterapista y en mi primer año hice un trabajo con Mía y me dijo que la sangre se obtiene en farmacias. Si no lo revisaba, me iban a poner revistas de vuelta. Es que sí, por ahora no se obtiene. Pero tal cual. Bueno, ¿y a qué voy? Hoy, si ustedes le preguntan a cualquier médico, la enorme mayoría recibe consultas. A ver, con una mano en el corazón, ¿quién no puso un estudio en una IA? ¿Quién no? Bueno, tenemos uno, vamos. Por ejemplo, si pones, yo le hice la prueba, Sí. dos tipos de electros diferentes y me da el mismo diagnóstico. Bueno, es que sí, digo, eso, el tema cuál es, hay que hacer, no digo... Taquicardia ventricular puede ser, dice lo mismo. El problema no es hacerlo, que no debería hacerse, hay después una cuestión ética, con el tema de la seguridad de los datos, a quién se los compartimos, que no me quiero meter en profundidad con eso, pero hay una cuestión ética, una ética inmoral del uso de la información, que va a servidores externos, soberanía, bla, bla, no importa. Pero sí, en esto, si nosotros no los vamos o no nos alfabetizamos en datos, en entender cómo funciona y entender que el estudiante consulta y en entender que esa consulta nosotros tenemos que dar una respuesta porque el rol nos convoca y nos implica, estamos en un problema. Imagínense un profesional médico que con Google venían todo el tiempo, no, porque yo lo vi en la página esta, ahora vienen con el diagnóstico ya. Dice, no, y hay que hacer esto. No, pero yo lo puse y tengo que hacer esto y esto. Si preguntábamos hace 2 años, esto no existía. Es más, 1 año y medio, a ver, 2020... Sí, 1 año y medio nos quedábamos acá. Ahora tenemos esto siempre estuvo en cuenta, ¿no? Pero ahora tenemos estos dos que son pilares. Y tenemos que empezar a trabajar con ustedes en el desarrollo de esos pilares. Y en cómo ustedes se empiezan a amalgamar con la IA. Pero no para uso recreacional, sino para uso formativo en la conformación del juicio crítico y de la ética en su uso. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es lo que les decía de un modelo, de una herramienta como Google Notebook. Puede ser su tutor 24/7. No tienen que preguntarle a Carlos a ver cuáles son los horarios de consulta de
de historia. Lo suben ahí y consultan. Consultan en base al material que cargaron, ¿no? ¿Para qué sirve? Como tutor. Se pueden generar casos clínicos. Ahí armamos un simulador de casos clínicos con datos sintéticos. Datos sintéticos son datos inventados. Que interactúan para preguntar a ver cómo evaluar un paciente, cómo responder, cómo diagnosticar, etc. ¿Qué ventaja tiene eso? Que la retroalimentación es inmediata. La tienen a tiempo real. Y esto es una característica que vemos cada vez más. La tolerancia o la latencia. Las nuevas generaciones tienen cada vez menos latencia. ¿Por qué? Porque tienen un refuerzo inmediato en lo que son los dispositivos de alta entrega. ¿Alta entrega qué es? Videos cortos, frases de 2 palabras. ¿Vieron mucho texto acá? No. Si yo les pongo una diapositiva, primero que no hay que ponerlo porque uno tiene que mantener la atención y bla. Pero si yo pongo el clásico de 6x6 o 6x8, 3/4 partes ya se levantaron. Porque nuestros cerebros se están reentrenando. A ver, una pregunta para reafirmar o refutar esto. Cuando ven una película, ¿la ven entera? ¡Papá! Sí, hubo un par que hasta que se indignaron. Ahí hubo una que puso ¿cómo no la voy a ver entera? Bueno, está bien, quise decir, cuando se... modifico la pregunta. ¿Se sientan a ver 1 hora sin tocar el celular? Ahí está, ahí los enganché a todos. Pues bueno, hay algunos. Si yo hacía esta pregunta hace 2 años, la respuesta era otra. Y si la hacía hace 10 era... Si la hacía hace 20 era, ¿se sientan a ver una película? Porque se leía. Bueno, eso fue migrando. El problema es que la formación que nosotros pretendemos no fue migrando de la misma manera. Y ahí entra en lo que les mencionaba hoy con la ruptura de un paradigma. Nosotros no pretendemos evitar que no usen el celular, sino que lo usen con un sentido académico o formativo, al menos en los contextos de formación. Con un uso crítico y juicioso, que los potencie, no que los reduzca. Pasá a la siguiente. Este es un elemento que hay un compañero de ustedes que está haciendo simulación. Esto es re piola para hacer y es bastante sencillo de realizar. Sencillo me refiero, sí, aquí es fácil hacerlo, pero que además puede estar al alcance de todos. Y yo estoy seguro que dentro de 3 años ustedes van a estar haciendo ejercicios, ustedes mismos van a estar configurando ejercicios de simulación. Van a crearse pacientes. Digo en 3 años porque es cuando van a estar en el ciclo clínico, ¿no? Que en el ciclo clínico es cuando arrancan con la experiencia del día a día con pacientes. Lo van a poder hacer y lo van a tener disponible en un celular. Y esto, que es algo que para mí es muy enriquecedor. La enseñanza tiene el problema ese de que damos contenidos mínimos, o tratamos de dar contenidos mínimos, y que lleguen todos a eso. Y después vemos qué pasa. ¿Por qué? Por la masividad, una serie de inconvenientes que no permiten el tú a tú, el día a día. Pero estas herramientas sí se configuran en permitir el día a día. Ustedes pueden generar un supervisor, un tutor,
que los complementen la formación de acuerdo a las necesidades que tienen. Acuérdense de esto que les voy a decir, el ciclo de Krebs. ¿Escucharon alguna vez eso? Van a ver las estrellas con eso, se los puedo asegurar. Y algunos va a aprender mejor el ciclo del pirovato y otro el ciclo de Colli, pero todo forma parte de lo mismo. Y a ustedes se los van a dar todos juntos. Pero ustedes van a poder configurar estrategias de aprendizaje o de lectura para lo que necesiten. No, a ver, ¿qué son? 3 piruvatos, 2 fosfatos. Esa es la riqueza que tienen que empezar a aprovechar con herramientas como esta que les mencioné. Google Notebook. Pasa. ¿Pasa? Ah, no, perdón, esta sí, la del riesgo de dependencia. Esto es un problema que ya estamos viendo, sobre todo en años superiores. Nosotros cambiamos la modalidad de examen, lo pasamos a oral. Tuvimos un retroceso. A ver, yo prefiero el oral, por una cuestión de conocer a los estudiantes, y aparte porque me parece que es la interacción más directa que uno puede tener. Y es lo que sucede, lo más cercano a un intercambio con un paciente. Cualquier IA genera ese gustito, mira qué fácil lo resuelvo, mira qué rápido lo ejecuto, listo, me queda tiempo para hacer otra cosa. O me pongo a hacer 5 cosas en simultáneo, que es lo que sucede habitualmente, estoy con 75 pantallas abiertas, chateando, escuchando música. Bueno, pero cuando se ponen a estudiar, eso no es tan común, porque tienen que focalizar la atención en un conjunto muy reducido de cosas. La IA les da una ayuda de bajar la carga de trabajo, la concentración, porque les da el texto como un poco cocinado, ¿no? O sea, les da respuestas que las pueden entender de forma más cercana. Por ahí los textos son muy técnicos y necesitan incorporar vocabulario, que eso, vuelvo a lo del principio, horas, culo, silla. Cuando usan estas herramientas, les facilitan esas cosas. Y cuando las dejan de usar, entran en abstinencia. Es una dependencia tecnológica que está muy bien descrita ya. O sea, existe, no es algo que uno está inventando. Cuidado con eso. Cuidado con la dependencia de la tecnología. ¿Dónde la vemos? En la cantidad de horas que estamos conectados a un dispositivo, en la cantidad de horas de sueño, en entrecortar las actividades, estar jugando o consultando un celular en un teórico. La concentración es difícil de sostener más allá de 1 hora, hora y media, depende la motivación que haya atrás. Pero cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Esto no me... No, pásala. Pasala. Esto. Que les contaba hoy. El tema de que son responsables del uso. No pueden decir, ay no, me lo dijo la IA. Claro, responsable quiere decir que ustedes responden por lo que se entiende esto, ¿no? Se mandan una ventana, pagan, responden. La IA no puede responder. No va a testificar. Son ustedes. No, pero me dijo... ¿Quién les dijo? Esa es una frase muy común, ¿no? No, pero a mí me dijeron... ¿Quién te dijo? No, sí. No es argumentable, no es sostenible. ¿Queda claro eso? Ténganlo muy presente. Pasá la siguiente.
Y esto, que es un poco, lo estuve hablando, pero que lo vamos a... Para mí es una gran preocupación. Y se las comento por qué. Así como les dije al principio que ustedes van a ser la primera generación de punta a punta, mediados con esta tecnología, también son una generación que viene con muy poca base. A tal punto que se habla de la generación analfabeta funcional, por la riqueza de su vocabulario, o mejor dicho, por la falta de riqueza del vocabulario. Y eso en medicina es un problema gigante, porque medicina tiene muchísimo vocabulario, extremadamente técnico y muy fino en las definiciones. Es muy preciso el vocabulario médico. Y ustedes lo van a tener que aprender. Para darles una idea, uno de los vocabularios más grandes que se utiliza para que las computadoras se comuniquen en salud tiene en español 560.000 términos. En español. En inglés son 1.200.000. No los quiero asustar, pero lo tienen que empezar a aprender. ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias que van a empezar, o que se vislumbran que puedan llegar a empezar a suceder cada vez con más frecuencia. La de perder habilidades. Esto, en principio, a ustedes no les va a pasar porque no las tienen todavía. Pero sí lo vemos en algunos escenarios del posgrado inmediato. O sea, el sistema de residencias. El sistema de residencias, yo, hace 25 años empecé la residencia, no tiene ni punto de comparación con lo que es ahora. En lo que es la formación. Eso se perdió. Ok, ¿qué podemos incorporar? Es una pregunta, no viene para acá. Esto es el punto donde nos encontramos con ustedes. El no desarrollar las competencias porque distintos sistemas de IA nos suplanten. ¿Me explico? Esto es crítico. Este es el lugar donde ustedes hoy tienen el desafío más grande, que es el que empiezan a transitar la vida universitaria, en una carrera que les va a exigir aprenderse nombres y apellidos Tipinopotrium latum. ¿Escucharon hablar? O gusano paréntesis de Medina. Echinococcus granulosus, ese por ahí es más conocido. Taenia saginata. Imagínense, tengo un sesgo, soy infectólogo, o era infectólogo. Bichos, van a tener que aprender los nombres y apellidos de los bichos. No porque uno quiera saber los nombres y apellidos, sino porque tienen distintos ciclos biológicos, distintas afectaciones. Si ustedes van a estar trabajando en el primer nivel, que es la orientación que tiene la carrera para que ustedes sean médicos y médicas en el primer nivel, van a tener que identificar un parásito y ver qué es. Y poder diagnosticarlo, pues las parasitosis son muy frecuentes. Todo eso implica estar acá.
Por ahí el día de mañana le van a sacar la foto, la IA la va a identificar, pero va a haber que confirmarlo. ¿Con qué? Que no aprendamos erróneamente de la foto que está identificando. Por ahí identifica mal. ¿Se entiende? El sesgo. Y sacaron la foto mal. No, porque se entrenó con parásitos que son del hemisferio norte que no son exactamente iguales a los que tenemos acá. Así como en el hemisferio norte el agua gira hacia la izquierda y acá gira hacia la derecha. ¿Sabían eso? Yo me enteré hace poco. Pero eso es lo que tenemos que tener muy presente. En este caso, ustedes tenerlo presente. Pásala. Y esto ya es real. Esto es una... Si bien el esquema está dibujado, pero es de un estudio que se ha hecho en profesionales egresados, o sea, residentes, de el rendimiento clínico es que vos puedas evaluar tu desempeño, que pueden evaluar tu desempeño en resolver problemas de salud a la población. Y esto nos encontramos al estudiar con este problema. El hecho de confiar en la IA y comernos la curva de que era tal cosa y no. La IA entraba en lo que se llama en un sesgo sistémico. ¿Un sesgo qué es? Un error sistemático. Es pifiarle siempre para un lado. Pifiarle siempre para un lado. No hacerlo a propósito, sino que está mal calibrado. O sea, yo quiero tirar ahí, pero la mira la tengo allá. Y me sale tiro para allá, pero yo estoy mirando allá y bueno, pero sale allá. Entonces, las cuestiones, al utilizar las herramientas, tenemos que conocer y manejar las limitaciones que presentan. Sesgos, alucinaciones y el uso ético. Dale. Dale la otra. Esta, para cerrar. Hay dos más, pero... Este es un marco propuesto por la Sociedad de Informática Médica de los Estados Unidos, que es un poco la madre de todas las sociedades de informática en salud del mundo, que tiene 4 componentes para tratar de abordar la problemática relacionada al uso de IA, en todo contexto. Esto es para la enseñanza, aprendizaje, uso clínico, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. El primero es razonamiento, el diagnóstico de situación. ¿Cómo razono esto? Lo que yo les mencionaba hoy, lo de la caja negra, no me lo va a explicar la máquina, lo tengo que tratar de interpretar yo. El razonamiento. El tip. ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué me va a servir? ¿En qué parte o de qué forma en la carrera la voy a usar? Y ahí tengo que empezar a tratar, y ya van 2 verbos juntos, de entender qué fortaleza puede tener. ¿Dónde puedo usar IA? ¿Y dónde puedo sacarle el máximo provecho? ¿La puedo usar en todos lados? Y sí. ¿Pero le puedo sacar provecho en todos lados? No. Hay lugares donde va a ser más útil que otros. Eso lo tengo que pensar, lo tengo que razonar. El feedback, que es, che, usar la IA y no usar la IA, ¿es lo mismo? ¿Qué beneficios, qué aportes tengo? ¿Qué diferencia me genera? ¿Aprendo, no aprendo? ¿Me sirve, no sirve? ¿En términos de qué me sirve? Eso es central.
Y la evidencia, acá está tomada, yo le voy a dar un uso más amplio, pero la evidencia dice, la evidencia son pruebas. Acá está tomado como qué pruebas hay de qué estudios avalan, pero esto yo lo quiero tomar como algo más amplio, más abarcativo, que tiene que ver con ustedes en el rol de estudiantes. Y es que estaría bueno, por ahí es muy pretencioso, pero estaría bueno que intenten ver qué les aporta el uso de IA. Así como les dije hace un minutito, en qué lugares les aportaría, ir un poco más allá y analizar qué les aporta. ¿Qué le está y saco lo de la rapidez, porque eso no hay duda, les puede hacer un trabajo práctico de 6 carillas en 15 segundos. Sí, no está en discusión la rapidez. En cuanto al contenido, la profundidad, el alcance, ¿qué les aporta? ¿Y qué les deja de lado? Eso me parece que son, o me gustaría, que sean los ejes centrales que se lleven de esta charla que tuvimos hoy, para el uso que puedan empezar, que le están dando, pero que le empiecen a cambiar esa mirada para tratar de entender cuáles son las limitaciones, cuáles son las fortalezas y cuál es el uso crítico que pretendemos que tengan. Hay 2 diapositivas más, pero creo que con esto podemos cerrarlo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo voy a destacar dos cosas. Bueno, en realidad puedo destacar mucho, pero no vamos a estar sosteniendo esta charla 2 horas más, profe. ¿Sí? La primera es que en las primeras 2 diapositivas, o en la primera diapositiva, el profe cita la fuente de donde utiliza para... sí, ahora no quiero volver todo, a ver si llego a hacerlo rápido. Sí, acá. Adaptada del doctor Gustavo Quintero, doctor Bertarán Mescó. ¿Sí? ¿Por qué destaco esto? Porque esto es parte del concepto de ética formativa que tiene el profe. ¿No? Él nos dijo, fíjense, si nosotros con honestidad trabajamos la IA, tenemos que llevar adelante el control, tenemos que responder por lo que hacemos, hay una ética detrás que es la que aportamos nosotros. ¿Y cómo nos lo demuestra el profe? Con su propia ética aplicada. ¿Sí? Bueno, esto tengo para decirles. Bueno, pero esto no lo pensé yo solo. ¿Sí? Sí, incluso por eso tenía que haber hecho más referencias. Bien, sí, porque nadie de nosotros piensa solo, y esto es casi una clave de la vida universitaria. ¿Sí? El de ustedes que dice, no, esta idea es mía, cuando en realidad la idea es de otro, está haciendo trampa. Y eso es intolerable en la vida universitaria, y esto es un aprendizaje nuevo que tenemos que tener. Y el resto, destacar una cosa que también dijo el profe, que es que una carrera universitaria es aprender un lenguaje específico. ¿Sí? Ustedes, nosotros en nuestra vida cotidiana coloquial, con nuestros familiares, nuestros amigos, usamos un promedio de 300 palabras, 400 como mucho. En un lenguaje más formal, más vinculado con el trabajo, le podemos agregar a esas 300 o 400 palabras 200 palabras más. Bueno, en un lenguaje específico de formación, como el que les va a proponer la universidad, ustedes tienen que manejarse en un universo de 5.000 palabras. Y cada palabra tiene un significado específico, y eso es lo que ustedes vienen a apropiar de acá. Yo solo quería enfatizar eso de lo que dijo el profe, no es algo que esté diciendo yo, sino que es enfatizarlo.
Y bueno, le agradecemos a Julián. Ustedes van a sufrir su existencia cuando cursen informática de salud y la otra que no me acuerdo ahora cómo se llama. TICS la van a ver primero. Claro, primero tecnología de salud y la otra es informática de Entre salud. primero y cuarto, seguro. Algunos de quinto. Y yo les pido por favor que le regalen un aplauso en el